Bueno, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar por aquí. Esta es la Cátedra de Economía de la Energía y una de las acciones que tenemos dentro de la cátedra es conectar con gente que inspira. Y yo creo que Eve es una persona que inspira y que inspira principalmente a las mujeres que trabajamos en el sector energético, que es un sector muy masculinizado. Ahora no tanto, pero bueno, eso fue cambiando. Vamos a ir hablando en esta pequeña conversación que vamos a tener con Eve. Eve es economista, tuve la suerte de integrar sus equipos, algunos equipos que armó Evelyn para estudiar la transición energética de diferentes aspectos. Ha liderado distintos equipos para estudiar distintas problemáticas que tienen que ver con el sector energético, y como a mí me inspira escucharla, la invité a que converse con ustedes y conmigo. Así que Eve, gracias por dedicarnos estos minutitos. Y, Gracias a vos por invitarme y por tan linda presentación. sí, y mira, vamos a empezar. Primero, quería preguntarte y quería que nos contaras dónde estudiaste y cómo surgió en vos esa vocación por la economía. Pensé que me ibas a decir por la energía, todavía es antes, tengo que Sí, recordar mucho. Bueno, yo hice el secundario en el Carlos Pellegrini, que es un colegio universitario, digamos, que depende de la universidad. Ahí tenía un profesor de economía que, para decir verdad, era un poco malo, pero no sé cómo logró la atención de varios de nosotros. ¿A través de qué? Puso mucha pasión en enseñar los modelos keynesianos y de cómo la política monetaria o la política fiscal podía incidir en el rumbo de la economía, en cómo podía reactivarse la economía, por ejemplo, a través de políticas fiscales o de políticas monetarias, eh, el rol de las políticas sociales, el rol de las políticas de ingresos, y así parecía, la verdad, parecía algo mágico. Después nos dimos cuenta que no era magia, pero logró captar la atención de varios de nosotros. De hecho, yo fui al colegio con un economista que hoy es bastante mediático, y juntos hicimos toda la carrera de economía, pero bueno, tuvimos la misma motivación ahí en el colegio. Así que ¿quién es bueno, el a partir, economista? ¿quién es? Guido Sack. Es Ah, un Guido, sí, sí. macroeconomista muy bueno. Bueno, si no lo conocen, búsquenlo porque está bueno escucharlo hoy en día. A veces está en los medios, en las radios o en la tele. Y para la situación que estamos viviendo hoy, que a veces hay cuestiones complejas de entender vinculadas con la macro, él es como muy didáctico, entonces lo recomiendo mucho para escuchar. Así que bueno, a partir de eso fue eh, digamos, la luz que se encendió vinculada con la economía. Estudié entonces en la UBA, junto, bueno, con algunos de mis compañeros que íbamos al colegio. Ahí me recibí de licenciada en economía y, bueno, fiel a mi motivación inicial, decidí hacer una maestría en políticas públicas. La DITELA, hice la maestría en políticas públicas. Y bueno, trabajé en sector público durante varios años, en lo que era la subsecretaría PYME, en Banco Nación, en Banco Central. Y bueno, no sé si sigo contando vinculado con la Y ahí, energía, lo que siguió y después. ahí, y ahí aparece el tema de la energía, ¿cómo? Bueno,
Era 2015 cuando salió la ley 27191, que fue la primera gran modificación de la ley de energías renovables, porque en realidad ya teníamos una ley de energías renovables. Teníamos una ley de energías renovables que nadie conocía, que no se cumplía, que tuvo algún movimiento en un momento, pero después como que dejó de ser un marco normativo de incentivo a la promoción de inversiones en energías renovables. Y la ley 27191 generó bastante revuelo y bastante entusiasmo sobre la posibilidad de que finalmente las energías renovables empiecen a ser un tema que mueva el amperímetro en Argentina, porque recordemos que en ese momento ya las energías renovables eran importantes en otros países del mundo, pero en Argentina estábamos muy, muy rezagados. Entonces se sancionó la ley, todavía no estaba reglamentada, y en ese momento yo trabajaba con un economista que había sido funcionario en una consultora. Y surgió una oportunidad de una empresa que le había consultado por la posibilidad de hacer un proyecto de energías renovables y dijimos, bueno, capaz es una buena oportunidad para que nos pongamos a estudiar. Y nos pusimos a estudiar la ley y armamos un equipo con una abogada, un ingeniero, y nos obligó a ponernos en tema y seguir bien los temas vinculados con la coyuntura de energías renovables. Al final ese proyecto no se concretó, pero la verdad que estuvo muy bueno como experiencia porque era un proyecto potencial para la instalación de paneles solares en Catamarca. Y viajamos a Catamarca y estudiamos y nos vinculamos con otros profesionales y de a poco fuimos formándonos como especialistas en la materia. Después hicimos varias consultorías más teóricas, digamos, vinculadas con la posibilidad de que la energía eólica traccionara el sector industrial, varios trabajos de esos, o las energías renovables en general, que traccionaran el desarrollo de proveedores locales, o sea, cómo la energía renovable podía generar un impacto en la producción, en el empleo, o sea, ver las externalidades positivas de promocionar las energías renovables. Porque por un lado, todos sabemos que las energías renovables, bueno, es algo positivo en términos de tener una matriz energética más limpia, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, eso es indiscutible, pero ver otro lado vinculado con las energías renovables, que es qué impacto pueden tener en la producción, en el empleo, incluso en la reducción de la pobreza, en generar inversiones, en las innovaciones, bueno, un montón de cuestiones que las energías renovables podrían traccionar, vendría a ser. Eve, o sea que acá, para los que nos están escuchando, Eve claramente está poniendo ahí el foco en lo que hace un economista que trabaja en temas de energía, ¿no? O sea, todos estos temas que Eve analiza y ha analizado es lo que hace un economista de la energía o un economista que trabaja en temas de energía. Eh, ese trabajo, digamos, lo hiciste tanto para agencias públicas o para organismos públicos y también hay un nicho de mercado para un economista de la energía en el sector privado, ¿no te parece? Sí, tal cual. O sea, nosotros empezamos a ver, empezamos primero asesorando a esta empresa, que al final, bueno, no se concretó el proyecto, pero armamos un proyecto técnico, hicimos una evaluación del proyecto en términos económicos, esto es, bueno, calculamos cuál iba a ser la inversión, hicimos un flujo de fondos para ver qué potencialidad había de vender la energía generada o potencialmente generada del parque, a qué precio, qué rentabilidad iba a tener, si convenía hacerlo con financiamiento o sin financiamiento, qué pasaba si lo hacíamos con financiamiento y a qué tasa, comparar estas dos situaciones de con financiamiento y sin financiamiento. Esto era, digamos, una evaluación que nosotros hicimos para el sector privado.
Y después hicimos varios trabajos para el sector público y para organismos internacionales, más vinculados con esto que mencioné, que incluso hicimos bastantes trabajos con Cari, esto más vinculado con, por ejemplo, qué políticas públicas se podrían implementar para promocionar las energías renovables, promocionar, impulsar la transición energética, y también considerando esto, o sea, cómo hacer que esto también lograr estos otros impactos positivos que veníamos hablando. Digamos, en el sector privado, ya que me preguntabas eso, nosotros arrancamos haciendo este trabajo, pero en realidad hay un abanico enorme de cuestiones que se podrían hacer. De hecho, yo ahora trabajo en el sector privado principalmente. Hoy, digamos, estoy trabajando como consultora independiente, pues estoy armando mi consultora que se llama Energía Verde, y a partir de eso asesoramos empresas en temas vinculados con la eficiencia energética y las energías renovables. Siempre hay un aspecto más amplio de proyecto, y después hay aspectos más puntuales que la evaluación del proyecto es un tema fundamental. En todo tenemos, incluso en los proyectos de eficiencia energética también, ahí nosotros vemos cuál podría ser el ahorro que podría tener una empresa al implementar medidas de eficiencia energética. Las medidas de eficiencia energética son medidas para mejorar el uso de la energía, ¿sí? O sea, para capaz el que no está en tema, a veces son simples modificaciones en la forma en que se hacen las cosas en una empresa, ya sea cuando se prenden las máquinas, ya sea o sea, cómo se organiza la producción, como con el objetivo de, por ejemplo, encender una máquina menos tiempo, organizar la producción de una manera, ya sea tener limpios los vidrios para que entre la luz natural y ahorrar en la iluminación. Hay un sinfín de medidas que se podrían implementar vinculados con el uso de la energía. Y cuando se implementan estas medidas de eficiencia energética para mejorar el uso de la energía, las empresas tienen un ahorro. Entonces, nosotros miramos cuál puede ser el ahorro y si se requiere alguna inversión, en cuánto tiempo se repagaría esa inversión, ¿no? Porque en realidad es una inversión que va a generar un ahorro. Entonces, cuanto más grande sea el ahorro, más rápido se va a recuperar esa inversión. En algunos casos ni siquiera se requiere una inversión, solamente se requiere un cambio en la forma de producir, en las prácticas, en el día a día. Entonces, hay un abanico enorme de lo que puede hacer un economista vinculado con el sector privado, como esto que yo decía ahora. Esto, por ejemplo, de mirar el repago de los proyectos de eficiencia energética, mirar el repago de los proyectos de instalación de paneles solares de generación distribuida, mirar el repago, ver los costos, calcular las inversiones, esto de calcular, por ejemplo, para energía solar, nosotros ¿qué hacemos? Vemos cuánto sale la inversión en un proyecto de energía solar para una empresa. Vemos cuánta energía va a generar esos paneles. Vemos en términos valorizados cuál es el ahorro que va a tener la empresa generando su propia energía, el ahorro viene porque van a dejar de comprar energía de la red convencional. Entonces nosotros calculamos ese ahorro. Y no es tan fácil calcularlo. ¿Por qué? Ahora voy a abrir una cosa enorme. Pero, ¿por qué? Tenemos tarifas en pesos. No sabemos cuánto van a ser las tarifas el día de mañana. Tenemos un tipo de cambio que no sabemos. O sea, yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo va a ser el tipo de cambio dentro de 15 años? Y todos me miran como, no sé cuánto va a ser el tipo de cambio el mes que viene. Pero bueno, tenemos todas esas variables. Tenemos tasa de interés. Tenemos inflación. Entonces, hay un montón de variables y nosotros, ¿qué hacemos? Porque no tenemos, no somos, no tenemos la bola de cristal para poder decir, dentro de 25 años yo estoy segura que, no, trabajamos con supuestos, porque no nos queda otra.
trabajamos con supuestos para hacer proyecciones, porque la realidad es que la empresa, en la práctica, quiere saber cuánto le va a costar el proyecto, cuánto se va a ahorrar y en cuánto tiempo va a repagar la inversión, porque en realidad lo que mira, además de decir, bueno, qué bueno, voy a generar un impacto positivo ambiental, mira un negocio. Entonces, lo que quiere ver es si hay negocio. Entonces, nosotros lo que hacemos es una proyección en base a supuestos. Y acá lo importante es decir cuáles son los supuestos que nosotros utilizamos, no mentir. O sea, decimos, nosotros utilizamos estos supuestos. Y tratar de usar supuestos que sean realistas o que a nosotros nos parezcan realistas. También se pueden trabajar con escenarios, ¿no? Un escenario que sea más optimista, un escenario que sea más pesimista, uno más intermedio, para que no digan, a vos te parece que van a aumentar tanto las tarifas. Bueno, ponemos un escenario que sea de aumento poquito, uno más intermedio. Nos basamos también a veces en información que pueda haber de mercado vinculado con el futuro de las tarifas. Siempre está bueno a veces agarrarse de alguna bibliografía, algún informe que diga lo que va a pasar. Entonces, todo eso es un trabajo que tenemos que hacer y está muy bueno que lo haga un economista porque nosotros tenemos una base para poder hacer este tipo de evaluaciones. Y así un montón de ejemplos, pero este es uno de los ejemplos de lo que yo trabajo ahora y que considero que haber estudiado economía, bueno, fue algo muy importante para poder hacer este trabajo, aunque no parezca. A mí me parece de lo que vos nos estás contando y de mi experiencia también en este área, es que la economía, o sea, estudiar economía nos ofrece esa posibilidad de hacer un análisis técnico, tal como lo plantea Eve, ¿no? Un análisis técnico, cuanti, bien cuanti, pero también, como la economía es una ciencia social, eh, poder recomendar políticas, ¿sí? Si trabajamos para un gobierno, poder recomendar políticas para una empresa, ¿sí? Eh, accionar, cambiar el accionar de una empresa en función de estos análisis quanti. Entonces, no sé si vos coincidés conmigo en que la economía es una disciplina o es una profesión muy rica en ese sentido, ¿no? Donde el economista puede vincular lo quali y lo quanti, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Eh, bueno, de hecho, en alguno de los proyectos que trabajamos juntas, eh, había una parte quanti y una parte quali, Claro. el trabajo sobre transición energética en la etapa post-COVID. eh, Eso estaba bien claro que había una parte cuantitativa en el cual teníamos un modelo que nos permitía justamente cuantificar estos efectos que charlábamos de qué pasa, cuál es la diferencia entre el impulso de una economía en el cual se implementan políticas vinculadas a la transición energética versus que no se implementen esas políticas de transición energética. Justamente medíamos eso, o sea, cuál es la diferencia entre tener este objetivo y no tenerlo, tener un objetivo de carbono neutral y no tenerlo. Entonces lo medíamos. Y aparte de medirlo, después podíamos nosotras, o sea, en términos de un análisis cualitativo, decir, por ejemplo, esto. Bueno, a ver, hacemos un análisis cualitativo. La transición energética, o sea, si decimos, bueno, queremos encarar un proceso de transición energética, ¿qué implica? Bueno, impulsar las energías renovables asociadas a energía eólica, energía solar, utilizar vehículos eléctricos, implementar medidas de eficiencia energética, hidrógeno verde, y ahí viene la parte más cual y vinculada con, bueno, nosotros tenemos todas estas aristas para impulsar la transición energética. Y nos vamos un poco más abajo. Bueno, en cada una de estas energías, ¿qué sectores están involucrados? ¿No? Ahí ya viene el análisis cual.
¿qué sectores están involucrados? Bueno, por ejemplo, energía eólica. Bueno, energía eólica implica que mueve el sector que produce los aerogeneradores. ¿Tenemos empresas que produzcan aerogeneradores? Sí, no, ¿cuántas? ¿Tenemos empresas que produzcan equipamiento complementario? Cables, tableros. O sea, ahí ya viene un análisis más cualitativo que no tiene solo que ver con lo cuanti, sino que aplicamos esta lógica de cadena de valor, de decir, bueno, cuáles son los sectores que están involucrados en cada una de estas aristas que nos mueven la transición energética. Y a partir de ahí, porque siempre nosotros decimos, bueno, nos encantaría hacer todo, pero no siempre se puede hacer todo y hay que elegir y priorizar. Entonces, bueno, ¿cómo elegimos y priorizamos? Bueno, para eso, en términos de país, ¿no? O sea, nos encantaría hacer aerogeneradores, nos encantaría ser pioneros en hidrógeno verde, ¿por qué no fabricar paneles solares? Digo, o sea, nos gustaría hacer todo, después hay que ver qué es posible y qué es conveniente y qué priorizar. Y ahí aplicamos en gran medida este saber más cualitativo y decimos, bueno, a ver, me encantaría hacer paneles solares, pero no conviene hacer porque, bueno, nunca vamos a poder competir con China, por ejemplo. Decimos, bueno, lo que nos conviene hacer es instalar y ahí lo que hacemos es desarrollar más los sectores vinculados a servicios, ¿no? O sea, la ingeniería, la instalación, la obra civil, la construcción o los sectores complementarios como, bueno, cables, estructuras, etcétera. Entonces ahí aplicamos el saber más cualitativo, vendría a ser. Lo mismo con pensar en cuál es el impacto, ¿no? O sea, es el impacto en la inversión, en la producción, en dónde están estas empresas que estarían involucradas en esta cadena de valor, en qué provincia, qué pasa con el desarrollo local cuando se hacen estos proyectos. Entonces hay un montón de saber cuál que está involucrado en este análisis, sobre todo para decir, bueno, ¿qué políticas implementamos para promocionar esto? Bueno, depende, ¿no? Y ahí pensamos en qué priorizar. Eve, yo tengo dos preguntas en mi cabeza que quisiera hacerte, que es más de política pública, pero quiero ver si abrir el debate, ver si hay algún alumno o alguien, veo que está Jorge también, Jorge es ingeniero, si hay alguien que tiene una idea, algo que compartir, algo que preguntarle a Eve, sin, sin timidez. Bueno, yo tengo una, Cari. Dale. Emily, hoy mencionaste que trabajaste, bueno, con profesionales de varias áreas y bueno, nosotros tenemos, en el alumnado tenemos de ciencias ambientales, economía, química, chicas que vinieron de internacionales, de distintas profesiones. ¿Crees que son necesarias la combinación, los complementos entre estas profesiones? ¿Tuviste que Es trabajar con clave, sí, profesionales de otras áreas? es clave y hoy lo hago. De hecho, trabajo mucho, por ejemplo, tenemos, o sea, para hacer estos trabajos que estoy mencionando, que estoy haciendo ahora incluso, trabajo con unas chicas que son ingenieras ambientales, eh, trabajo con una amiga que es abogada, después tengo dos colegas también con quienes hacemos los proyectos. Bueno, uno es Lisandro, que es especialista en eficiencia energética y él es ingeniero mecánico. Trabajo mucho con Pablo, que es con quien hacemos los proyectos de instalación de paneles solares, con Pablo Amaril, que él es técnico electrónico. Entonces, la verdad que todo lo que es los últimos años trabajé mucho con ingenieros ambientales, ingenieros mecánicos o eléctricos, técnicos o ingenieros eléctricos, abogados o abogadas. ¿Qué más?
bueno, ingenieros civiles también, de alguna manera. Entonces, digo, me parece que es clave y cada uno aporta algo distinto, porque no es solo el saber, el conocimiento o la formación, es como, es tremendo, pero es cómo funciona la cabeza. O sea, no es solo el saber, realmente, o sea, el saber es lo que se ve, ¿no? Digo, doy un ejemplo, yo no sé calcular las secciones de cables que hay que poner para hacer una instalación de paneles solares. No la sé, no lo voy a saber tampoco. Eso lo hace Pablo cuando hacemos un proyecto. Pero no es solo eso, es cómo, o sea, lo que aporta cada uno en términos como algo más soft, vendría a ser, algo más que tiene que ver con cómo pensamos las cosas, cómo las decimos, incluso para ir a ver a un cliente, o sea, a veces vamos Lisandro, Pablo y yo. Y hacemos un equipo para mí hermoso, pues nos llevamos muy bien, pero somos completamente distintos los tres, completamente distintos. Y a la hora de ir a visitar a un cliente, a veces vamos los tres, y bueno, cada uno aporta lo suyo. Habitualmente yo soy la que sigo los proyectos, la que sigo el contacto con los clientes, la que hago las presentaciones frente a los clientes, además de hacer los cálculos estos que comentaba más duros del repago de los proyectos, de cuánto se gana al inyectar la energía. Y bueno, cuando hay que mostrar algo más específico técnico, ahí es cuando entran ellos dos a poder explicarlo, porque aparte del otro lado, a veces tenemos el dueño de una empresa, a veces tenemos el jefe de planta, a veces tenemos el jefe de mantenimiento, a veces tenemos alguien del equipo de medio ambiente. Entonces, bueno, por eso está muy bueno tener un equipo interdisciplinario. Bien. Y puede que surjan choques entre las distintas miradas. No sé, por ahí es rentable económicamente y no es probable de la parte ingenieril, o quizás hay un intercambio ahí de opiniones. Sí, a ver, nosotros está muy bueno justamente por eso, cuando, a ver, cada uno hace sus proyectos también, pero cuando tenemos reuniones de equipo está muy bueno porque eh, es ahí cuando surgen ideas para mí. Cuando uno se pone a intercambiar con otra persona y sobre todo con alguien, a ver, que, si bien que está en el sector, pero en otro lado del sector, cuando nos ponemos a hablar es cuando surgen ideas. Decimos, ¿y si hacemos esto? Y era algo que a uno individualmente no se le ocurre. Y uno dice, pero claro, ¿cómo no se me ocurrió antes? Qué bueno. Y decimos, bueno, en vez de evaluar el proyecto, antes voy a dar un ejemplo práctico. Nosotros hacíamos una presentación a un cliente de lo que se puede hacer con energía solar y de lo que se puede hacer con eficiencia energética. Y calculábamos el ahorro por separado. Y decimos, ¿y si calculamos el ahorro de un proyecto en conjunto? A ver, vamos a probar cómo nos da. Bueno, dijimos, está buenísimo, porque esto nos mejora el repago del proyecto. Digo, le vamos buscando la vuelta, van surgiendo ideas. Yo lo veo como algo súper positivo, como que surgen cosas nuevas así, ideas nuevas, formas de presentarlo nuevas, formas de pensarlo. Y del lado del cliente, sí, es muy distinto de cuál es el perfil de la persona que tenemos del lado del cliente, qué es lo que mira, qué es lo que pregunta. Por eso está bueno el equipo, porque si a mí me dicen esto, por ejemplo, ¿qué sección de cable pones en un lado o en otro? Y yo qué sé, no sé. ¿Cuál es la frecuencia? Bueno, no sé cuál es la frecuencia. Entonces, por eso está bueno tener este equipo para que juntos podamos tener un equipo sólido y esto, ¿no? Tratar de cubrir la mayor cantidad de temáticas posibles entre nosotros. Y si no lo sabemos, lo consultamos. Yo ahí quería también vincularlo con esto, ¿no? Que yo creo que lo que Evelyn
de lo que Evelyn habla, que Evelyn hace muy bien, es de la capacidad de liderazgo. Yo creo que todo proyecto tiene que tener un líder, alguien que tenga empatía para conectar, ¿sí? Para conectar este, cosas diferentes, lugares diferentes. Yo he trabajado en proyectos con Evelyn donde ella los ha liderado. A veces en algunos proyectos ha habido algunos conflictos entre eh, diferentes miradas, y Evelyn, con su capacidad de liderazgo, pudo ir sopesando, ir vinculando las distintas miradas, y creo que también, me parece, no sé qué pensás, me parece que independientemente de que vos te dediques a la energía o a la educación o a la salud, el líder, ¿no? El que lidera los proyectos, tiene que tener esa mirada empática, ¿no? Esa mirada, casi te diría hasta humana, no sé si vos coincidís conmigo, ¿no? Esa mirada humana de los equipos. Bueno, gracias. E igualmente, porque también me tocó trabajar en equipos liderados por Karina y opino lo mismo. A veces está una como líder, a veces la otra, y la verdad que siempre funcionó bien. Pero sí, es verdad eso, y es importante que haya alguien que lidere, que coordine los proyectos, que tenga la posibilidad de, bueno, a ver, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. Sumar las partes y hacer que la suma de las partes, que el todo sea, no sé cómo decirlo, que la suma de las partes sea más que lo que es, o sea, hacer que las miradas conjuntas sean más que la suma de las miradas individuales. Eso es un poco como la idea, ¿no? Y de tratar de decir, a ver, ¿cómo hacemos para lo que todos me dicen, hacer algo mejor con eso? ¿Cómo hacemos para transmitirlo de la mejor manera al cliente? Para que se concreten los proyectos, ¿no? Eso también es, ¿cómo hacemos para convencer al cliente de que esta es la mejor alternativa? Siempre con seriedad y honestidad. Eso es, creo que una de las cosas que nos caracterizan a nosotros, y creo que nos fue rentable, es la honestidad. Porque, ¿puedo contar un caso? ¿Tengo tiempo para contar un caso? Sí, sí. Bueno, vino una empresa a vernos, una empresa que es conocida, lo puedo decir porque no hay problema con ellos, la empresa es Shelit, vino y me dijo, quiero poner paneles solares. Ah, mira vos, qué bueno, le digo, ¿cómo no? Empiezo a charlar con el dueño y me dice, no, yo tengo una potencia contratada de 100, pero a mí me dijeron que tengo que pasar a 350, les hago un pie de página. Las empresas reciben una factura de luz por la cual pagan un cargo variable, que es por la energía que usan, y un cargo fijo, vendría a ser, que es como una reserva de energía. Y eso dice, bueno, yo reservo 100 o yo reservo 300, pero siempre hay que encontrar el óptimo de cuánto reservar vendría a ser. Y él quería pasar de 100 a 350. Y yo le digo, mira, yo obviamente te quiero poner los paneles solares, es mi negocio, pero déjame dudar de lo que te dijeron de esta idea que vos tenés de que tenés que aumentar la potencia de 100 a 350. Me parece un montón. A ver, déjame ver una factura tuya. Yo, mira, yo me quiero tomar el atrevimiento de analizarlo bien porque yo creo que acá hay un error. Y yo te voy a poner los paneles, pero no ahora, no ahora. Lo miramos con Lisandro, le hicimos un preproyecto de paneles porque era lo que quería él y le dijimos, mira, nosotros creemos que tenemos que hacer un estudio chiquitito para ver cuál es la potencia que vos tenés que contratar y después hacer el proyecto de paneles. Porque me parece que de esta manera te vas a ahorrar un montón de plata.
Y bueno, dicho sea que en vez de 100 era 150 lo que tenía que contratar, en vez de 350, que era una barbaridad y un montón de plata que iba a gastar sin sentido porque requería una inversión. Y creo que eso, de ser honestos, nos sirvió porque pudimos hacer ese estudio, porque hoy le pusimos, ya tiene puestos los paneles solares en la empresa. Y no solo eso, sino que al día de hoy seguimos asesorando a la empresa en la implementación de medidas de eficiencia. Nos reunimos con ellos todos los meses y estamos implementando mejoras para que ellos puedan usar mejor la energía, ahorrar e implementar estos cambios. Así que bueno, la verdad que estamos súper contentos trabajando con ellos y creo que esto nos ganamos la confianza. Eve, nuestro objetivo era terminar I-45 y si nadie más tiene preguntas, si alguien tiene una pregunta, vamos. Y yo te hago la última pregunta. Eh, Hola, ¿qué tal, Eve? Soy Agustina. Hola. Em, yo quería preguntarte por ahí más orientada a los proyectos y vos como consultora trabajando en el sector privado, ¿dónde ves las mayores oportunidades económicas en tecnologías emergentes o no solamente tecnologías emergentes, sino ya tecnologías o energías que ya vienen hace años, como por ejemplo, vos estás hablando mucho de los paneles solares. Nosotros en clase vimos, tratamos mucho el tema del hidrógeno verde. Entonces, bueno, ¿dónde ves las mayores oportunidades económicas? Y si realmente el sector lo percibe o percibe estas tecnologías como oportunidades reales o más bien como riesgos. Bueno, muy buena la pregunta, Agustina. Acá yo creo que voy con sinceridad porque yo soy así. Eh, yo tengo un corazón puesto en las energías renovables y en los paneles solares porque es un poco lo que yo hago. Eh, y esto es una opinión. Yo no tengo la verdad, ¿eh? O sea, cada uno puede opinar distinto en esto. Eh, yo creo que Argentina tiene un horizonte infinito de oportunidades, que está todo por hacer. Si nosotros miramos, por ejemplo, lo que es generación distribuida, que son los proyectos que yo trabajo, que tienen que ver más con la generación de energía cerca o en el lugar donde se consume, o sea, por ejemplo, las empresas que instalan paneles solares. Si miramos lo que pasa en otros países de América Latina, están muchísimo más avanzados que nosotros. Si miramos, por ejemplo, a Brasil, que bueno, es bastante más grande que nosotros, tiene 10.000 veces más de potencia instalada que la Argentina. 10.000 veces más. Está bien, es un mercado más grande, pero 10.000 veces más. Pero si miramos Uruguay, Costa Rica, México, ahora si encuentro rápido les muestro. Todos, o se los puedo pasar a Karina y Karina después se los puede pasar a ustedes esa información. Todos esos países tienen 1.000 veces, 100 veces, 10 veces, o sea, estamos muy rezagados. Entonces yo creo que está todo por hacer en Argentina. Lo que pasa es que hay que tener una mirada de largo plazo. Como en todo, o sea, si uno quiere ya, bueno, mañana, no. O sea, es decir, hay que construir a largo plazo. Y creo que hay oportunidades, como está todo para hacer, hay oportunidades en un montón de sectores. Yo, como trabajo en esto, pues, lo que sí puedo decir es que yo veo que hay mucha oportunidad en el tema de la contratación de energía, o sea, los contratos que se hacen los contratos que se hacen entre privados para comprar energía, porque hago un pie de página, las empresas hoy pueden comprar la energía de manera bilateral a un generador de energía renovable. Hay mucha demanda de eso, mucha. Hay mucha demanda de la implementación de medidas de eficiencia. Entonces, ¿por qué? Porque la energía antes era muy barata y ahora ya no es muy barata. Entonces, las empresas están empezando a poner el foco en esto. Y esto recién empieza, la verdad. O sea, las tarifas están, bueno, hay una desregulación del mercado eléctrico y de eso podemos hablar millones de años, pero digo, hay un horizonte
que está claro que es hacia la actualización de tarifas. Entonces las empresas hoy están mirando las tarifas, están mirando el costo energético y el mundo está mirando en qué es lo que hacen otros vinculados con el cuidado ambiental. Entonces creo que hay una doble oportunidad acá en Argentina que tiene que ver con los costos energéticos y con las posibles barreras pararancelarias o barreras comerciales vinculadas con esto del cuidado ambiental, que es algo que es incipiente, pero que es un hecho en otros países y que acá también está llegando. Entonces yo creo que las oportunidades son enormes. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, si tiene alguna duda que preguntarle a Eve. Bueno, Eve, ya son y 45. Pero vos querías una pregunta más. Yo Tenías quería una una. pregunta. Dale, Yo tenía mi última pregunta. adelante, adelante, adelante. Hacemos la última y es Sí, un tema que yo sé que vos trabajaste mucho y que te preocupó mucho desde diferentes ámbitos donde estuviste, que es si como mujer percibiste barreras para trabajar en el sector energético. Si tu situación de mujer, si tu situación de género modificó en algo eh, tu trabajo en el sector energético. no podíamos dejar afuera esta pregunta, Cari. No, a ver, creo, como dijiste vos, que las cosas fueron cambiando. O sea, cuando yo arranqué a trabajar en el sector energético hace 10 años, éramos contadas con las manos las mujeres que trabajábamos en el sector y ahora fue cambiando. Ahora de a poco hay más mujeres. Antes íbamos a los congresos y eran todos hombres los que estaban en los paneles. Ahora a veces son todos hombres, pero ya en algunos eventos siguen siendo todos hombres, pero en otros eventos ya empezaron a ser también, empezaron a participar las mujeres también como dando charlas, como panelistas, como moderadoras, como referentes, como difundidoras de estos conocimientos. Entonces creo que se está haciendo un cambio. Sí me pasó hace unos años, bueno, que yo era la única, donde en mi primer, o sea, algo que yo no dije fue que la primera incursión en este tema lo hice junto con una empresa que fabrica transformadores y armamos una empresa de instalación de paneles solares. Y ahí era siempre la única mujer, siempre. Entonces viajábamos a ver proyectos y eran todos hombres y yo, siempre. Y en un momento, pero ahí no sentí una discriminación por género, pero sí me pasó que había que contratar un ingeniero o una ingeniera y me dijeron, trata de que sea un ingeniero. Yo dije, ¿por qué? Y bueno, porque implicaba viajar a lugares remotos. O sea, yo hice un proyecto en el impenetrable Chaquería y no era fácil ir ahí, pero lo pude hacer. Y bueno, la historia es que contratamos una ingeniera mujer, el final de la historia. ¿Por qué? Bueno, porque fue la que cumplía todos los requisitos, que en algún punto no es que decimos, queremos mujeres, no, queremos el o la idónea o idóneo para el puesto. Eso es lo que estamos buscando. No que haya una discriminación positiva, sino igualdad de oportunidades. Esa es un poco la idea. Eh, pero después, bueno, hay otra cuestión que lo digo así muy cortito, bueno, que tiene que ver con algo que no es solo del sector. O sea, lo que pasa en el sector es que hay muchos hombres y pocas mujeres, entonces a veces se genera como esto, todavía hay algunas miradas, digamos, de diferenciación, pero creo que está mejorando de a poco. Y creo que va a ir mejorando a medida que hayan más mujeres que estén en el sector y que sea más frecuente, ¿no? O sea, esto.
Pero bueno, hay una realidad que no es solo, que no tiene que ver solo con el sector energético, y es que es muy difícil para las mujeres compatibilizar la maternidad y la vida familiar con el trabajo. Creo que ahí faltan políticas públicas que ayuden a que eso sea más fácil. Eh, eso sí, eso sí, lo sufrí en carne propia, digamos. Tuve que cambiar de dinámica laboral porque decidí tener hijos. Entonces, bueno, de a poco se va acomodando y lo logramos. Así que a las mujeres les digo, lo logramos después. Primero parece imposible, después parece difícil y después lo logramos hacer. Pero en ese sentido sí. Y creo que hay mucho para hacer igual. Bueno, Eve, muchas gracias por este espacio. Un Muchas gusto. gracias a todos los chicos y chicas que nos están escuchando. Y vamos a subir esto al canal de YouTube del Departamento de Economía para que toda aquel que quiere trabajar en el sector energético, mujer o varón, ¿sí? Se encuentren inspirados por esta. Yo creo que los jóvenes necesitan mentores, necesitan inspiraciones, ¿sí? Y de gente que ha emprendido, que a veces le ha ido bien, que a veces le ha ido mal, pero que proyecta y que va para adelante, digamos. Así que, Eve, muchas gracias y bueno, nos vemos, Placer. prontito nos vemos pronto. Es verdad, es verdad. Bueno, un gusto, saludos a todos y espero en algún momento verlos personalmente. Gracias, Eve, un besito. Chao. Chau, 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 chau. Chao.